Llegó el momento de, como usted acaba de escuchar, leer entre líneas con el politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com, entre otras plataformas. A Francisco Ruiz usted lo encuentra en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo muy especial para ti, toda tu audiencia. Ya comenzando el octavo mes del año, arrancando agosto, vemos cómo poco a poco comienza a envejecer el 2022. Híjole, es que llega agosto y ya sentimos de bajadita el año, cuando menos nos damos cuenta. Ya andamos que en las fiestas patrias, que en el Día de Muertos, que en Halloween, que en Thanksgiving, Navidad, y ya se nos fue, ya se nos fue el año, Francisco. Muchos me dicen que exagerado cuando empiezo a decir esto en agosto. Y luego me dicen, sí, tenés razón. Te concedo toda la razón, sí, ya en un abrir y cerrar de ojos estaremos despidiendo ya 2022 y dándole la bienvenida a 2023, y cada vez con más intensidad. Si 2022 ha sido políticamente un año intenso, 2023 lo será más, pues estará en vísperas de pues ya transición sexenal. Sí, el 2023 tiene una importancia bien particular porque pues es todo lo previo donde se va a conformar, digamos, se va a alinear todo lo que venga para el siguiente año electoral. Sin duda va a ser muy interesante, Francisco. Oye, cuando leí el título de tu participación del día de hoy, dije, pues ¿nos va a hablar de Broso? Pues casi. ¿Payaso tenebroso? ¿Es pregunta, Francisco? Totalmente, un par de preguntas por ahí que dejo en el aire para el amable lector y para quienes pues esta mañana también nos escuchan. Efectivamente, a partir de una serie de comentarios que hizo Broso, este personaje que te permite las irreverencias que como periodista Víctor Trujillo no puede, pues comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador con algunos expresidentes mexicanos, y particularmente aquellos con los que el presidente tiene simpatía o mayor agrado, ¿no? Por ejemplo, mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se identifica con Juárez en muchos aspectos, entre ellos la supuesta defensa del derecho ajeno. Con respecto a Madero, pues retomó las acusaciones de Andrés Manuel sobre los presuntos ataques que recibe de la prensa, que pues no está hecha a su modo y que va a calificar siempre como conservadora, como fifí. Y pues además, por supuesto, particularmente ahora con esta controversia internacional en materia energética, el tabasqueño se va a asumir como heredero del expresidente Cárdenas en la defensa de la soberanía, entre comillas, petrolera, ¿no? Pero también este controvertido personaje Broso se dirige directamente al presidente López Obrador y le aclara, ¿no?, que pues para él en lo particular el presidente López Obrador no se asemeja a estos personajes, a estos mandatarios, sino que más bien le recuerda a un personaje un poco, digamos, más reciente, más contemporáneo. Y personalmente me tocó conocer a Víctor Trujillo, no caracterizado, sino en una conferencia que impartió hace algunos años en Tijuana, y suelo estar de acuerdo en muchas de las reflexiones, tanto con Víctor Trujillo como con su personaje Broso. Sin embargo, creo que en esta ocasión sí se extralimitó un poco, debo diferir tajantemente, pues se atrevió a compararlo con Carlos Salinas de Gortari, como diría el propio Andrés Manuel, eso sí caliente. Comenzó haciendo un señalamiento donde pues los equipara, diciendo que tanto Andrés Manuel como el propio Carlos Salinas hicieron un simple pacto para regular precios, y aquí pues sí vale la pena profundizar. En el caso específico del doctor Salinas, no se limitó a un simple pacto que va a simular un respiro para la economía del país, sino que propició la transformación de un modelo económico cerrado a la apertura de nuestro comercio
al mercado global, al libre mercado. Él va a impulsar esta apertura comercial a través de la firma del primer tratado de libre comercio que tuvimos, que ya se extinguió, que fue sustituido por el TEMEC, que volvemos al tema de la controversia que prevalece entre sus socios derivados de esta posición que tiene México en torno al petróleo y a la energía eléctrica. Pero además de ello, por hacer una muy apretada síntesis de los avances que se lograron en el terreno económico durante el sexenio de Salinas de Gortari, bueno, pues también se logró la recuperación y estabilidad económica a través de un programa, de un plan bastante ambicioso que logró contener la inflación, la devaluación, esto sin descuidar la política social, porque tenemos también que recordar que a la par creó el Programa Nacional de Solidaridad y la Secretaría de Desarrollo Social. Es decir, Solidaridad es el papá de los pollitos, es el papá de programas que después le cambiaron el nombre como Progresa, con Ernesto Zedillo, Oportunidades con Fox, Vivir Mejor con Calderón, Prospera con Peña Nieto, y todo aquello que termina en bienestar como Secretaría, becas, banco, que hoy pues le saca bastante provecho al presidente López Obrador, sobre todo en materia electoral, ¿no? Hay algunas frases con las que sí debo de estar de acuerdo con el tenebroso, cuando dice que en el caso del presidente Salinas le rondaban rumores de extensiones del mandato, que tenía hermandades incómodas, que también era íntimo hermanito de Manuel Bartlett. Bueno, esto también ocurre hoy en día, ¿no? No estamos tan lejanos a aquel escenario, y cierra su comentario Broso diciendo que Salinas de Gortari también fue adorado por las masas, tuvo una gran aprobación, fue popular, hasta que su sucesor, el doctor Zedillo, nos llevó a la crisis del 95 derivado del famoso error de diciembre, ¿no? Por tanto, esta tragicomedia mexicana pues me recuerda mucho a la ópera Pagliacci, esta ópera escrita en el siglo XIX, donde dice: eres payaso, ponte el traje, empólvate el rostro, la gente paga y quiere reír, transforma en bromas la congoja y el llanto. ¿Por qué? Porque no sabemos si, como decía, no sabemos si llorar, no sabemos si reír o cantar, como decía Pedro Infante, ¿no? Porque también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Y cuando nos referimos a un payaso, máxime si es tenebroso, como diría el jefe Diego, estilo Tartufo, cuando nos referimos a un personaje que ni nos ve ni nos oye, pues realmente le quedarían bastantes nombres por poner. Híjole, pues es que parte de poder entender todo lo que hay, ahora sí que entre líneas, Francisco, cuando se dan comentarios de esta naturaleza, y entender hasta dónde está genial, hasta dónde, pues a lo mejor se salió un poco, pero también, como tú dices, se extralimitó, tal vez sí, tal vez no. Pues de ahí también entendemos la importancia de entender la historia de nuestro país, ¿no? Y quién era realmente cada quien. Digo, ya sé que me voy a regresar a lo que siempre digo, pero pues como la famosa figura de Porfirio Díaz, a quien ponen en los libros de texto como el villano de villanazos, ¿no? Cuando realmente, si analizas la historia de este personaje, que si bien se quedó en el poder más tiempo del que dicen debería, fue quien trajo a nuestro país muchos temas de carácter progresista. Pero bueno, regresando al punto de hoy pues sí, o sea, a quién sí a quién sí se podría parecer o no nuestro presidente actual, en qué y por qué, no deja de ser sumamente apasionante desde la perspectiva política, pero también histórica. Totalmente de acuerdo contigo, y como bien lo mencionas, es importantísimo conocer nuestra historia. ¿Por qué? Porque precisamente la clase política abusiva hace uso de la historia, mejor dicho, de nuestra flaca memoria, para repetir la historia en nuestras propias narices. Y ahora que mencionas a este gran presidente que fue Porfirio Díaz, pues también hay que recordar que el presidente favorito de Andrés Manuel López Obrador, Benito Juárez, también se perpetuó en el poder, duró 14 años gobernando. No hubiese sido porque lo alcanzó la muerte, se hubiera seguido por mucho tiempo más.
Exacto, y son datitos que nos van aportando a entender lo que vivimos y también a darle la lectura correcta a lo que escuchamos de nuestros políticos, porque si, pues perdón, pero si dicen saber tanto de esos personajes, entonces, pues eso también es parte de su admiración. O sea, pues así es la cosa. No, gracias, Francisco. Buen día, que tengan una excelente semana. Gracias a ti, es Francisco Ruiz, con su participación de todos los martes, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que también está para usted en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX.